irmãos, amadas irmãs. Louvado seja o Senhor. Amén, amados hermanos, amadas hermanas. Buenas noches, alabados el Señor. En esta primera reunión que tenemos aquí en este año, podemos juntos buscar al Señor en su palabra, en la presencia de Él. Nosotros estamos compartiendo el Evangelio de Juan, capítulo 17, sobre la oración del Señor Jesús. Sabemos que a partir del capítulo 13 la Biblia registra los últimos momentos del Señor con sus discípulos. En aquella última noche, el Señor dio un ejemplo de humildad lavando los pies, un ejemplo de amor, y el Señor también dio las últimas palabras que están en Juan 14, 15 y 16. Él estaba preparando a los discípulos para una nueva realidad, porque Él estaba partiendo al Padre, dejando este mundo. Mas Él dejó la promesa del Consolador, del Espíritu que habría de venir. Y ese Espíritu iba a hablarles a ellos, iba a enseñarles, iba a guiarles. Después de esas palabras de Juan 14, 15, 16, nosotros tenemos la oración que el Señor hace al Padre, como nosotros ya hablamos. Es realmente un privilegio conocer el contenido de esa oración, porque es una oración particular, personal, del Hijo con el Padre. El Hijo estaba por partir, serían los últimos momentos de Él en esta tierra. Él estaba por cumplir su misión, la obra de redención, y era claro de que el Señor estaba lleno de sentimientos. Él podía orar mucho por sí mismo, mas vemos en esa oración, Él orando por los discípulos. Y es basada en esa oración que podemos conocer el corazón del Señor para con cada uno de nosotros. Porque en esa oración que Él estaba haciendo al Padre, intercediendo por sus discípulos, orando, hablando, conectando la obra de Él con los discípulos, conectando la misión de Él con los discípulos, hablando también de qué sus discípulos habrían de hacer después de su partida, porque el Señor estaba dejando en esta tierra a ellos. Saben, amados hermanos, hermanas, conociendo el contenido de esa oración, podemos saber lo que el Señor piensa y espera de cada uno de nosotros. En esa oración nosotros podemos hacer un abordaje doctrinario, mas nuestro abordaje no será doctrinario, mas será un abordaje de cuáles son las experiencias del Señor, las expectativas del Señor para con sus discípulos. ¿Y qué ejemplos el Señor estaba dando por medio de su propia vida, por medio de su propia misión? El ejemplo que Él estaba dando para nosotros. Para que el contenido de esa oración, en lo que compete a nosotros, nosotros también un día podamos hablar esas cosas al Padre. Entonces, eso es algo muy íntimo. Ya vimos los versículos 1, 2 y 3, un poco del versículo 4, 5 y 6, mas me gustaría en esta noche comenzar con el versículo 4. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amados hermanos, este es un versículo que me toca profundamente. Vemos al Señor Jesús en esta tierra. Él glorificó al Padre en esta tierra, glorificó a Dios.
¿A usted no le gustaría tener una vida así también? Una vida después de que llegue el final, usted pueda decir, Padre, yo te glorifiqué en la tierra. Mi vida en esta tierra no fue para mi gloria, fue para tu gloria. No fue para mí expresar, no fue para expresarme a mí, fue para expresarte a ti, querido Padre. Y aún más Él dice, consumando la obra que me confiaste, para hacer. Amado hermano, amada hermana, Dios le confió una obra a usted para que la haga. No piense en la obra que Dios confió a otros, sino piense en la obra que Dios confió a usted para hacer. Una obra para cada uno de nosotros. Y tenemos que hacer la pregunta hoy. ¿Estamos viviendo en esta tierra? ¿Estamos o no consumando esa obra que el Señor confió a nosotros? Otro versículo que me toca mucho es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. No Evangelho de João, capítulo 1, o apóstolo João fala que o Senhor era a palavra desde a eternidade. No princípio era a palavra El apóstol Juan nos dice de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mas luego en el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Amados hermanos, saben que un día cuando estaba leyendo esta porción, miren, este versículo me tocó profundamente. Porque dice, hubo un hombre enviado de Dios. Y si nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿cómo nos vemos? ¿Usted es o no es un hombre enviado de Dios para esta tierra? ¿O usted nació por casualidad? ¿Será que nacimos por casualidad sin ningún propósito en esta tierra? Dios no preparó la salvación para nosotros desde la eternidad. Él nos hizo nacer en esta tierra. Él nos hizo conocerlo. Juan 1:6 dice, un hombre enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Después el apóstol Juan dice que él no era luz, mas él vino a testificar con respecto a la luz. Si vemos Mateo 28, versículos 19 y 20, dice el Señor, id por tanto y haced discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he ordenado. Y estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación del siglo. El Señor, en sus planes, hizo que un día naciésemos y pudiésemos conocerlo y nos dio una misión. Dio una misión para mí y para usted. Aquí dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, si aplicamos Juan 1:6 a nuestra propia vida, tenemos que leer eso y eso debe impresionarnos. Por ejemplo, cuando leo, tengo que aplicarlo. Ahí dice, hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Miguel. Si yo leo la Biblia así, leo la palabra de Dios así, yo percibo que yo no estoy en esta tierra por casualidad. Usted no está en esta tierra por casualidad. Usted es alguien enviado por Dios. Y hay una misión por cumplir. El Señor Jesús dice, yo te glorifiqué en la tierra, consumando la obra que me confiaste para hacer. El vivir del Señor fue un vivir que glorificó a Dios. Desde el momento de su nacimiento, cuando Él nació, no había gloria humana.
Mas miren, los cielos festejaban. Ele nasceu de uma maneira humilde. Él nació de una manera humilde. Nasceu num estábulo. Não tinha nada de glorioso. Nació en un establo, no había nada de glorioso. Estava alguém ali, bebê que expressava a Deus. Mas ahí se tenía un bebé que expresaba a Dios. Nós podemos ver o viver do Senhor. Foi viver de sofrimento. Podemos ver el vivir del Señor. Fue un vivir de sufrimiento, más el vivir de Él expresaba a Dios. Cada pessoa que ele contactou, Cada persona que Él contactó, cada persona que Él curó, cada pessoa com quem ele teve comunhão, cada persona con la cual Él tuvo comunión, las personas podían ver nele. a Dios en Él. Não é verdade? E nós hoje, como seus filhos, Y hoy nosotros como sus hijos necesitamos tener ese mismo tipo de sentimiento. Señor, yo quiero glorificarte. agora no início de ano, Estamos ahora en un inicio de año. No nós sabemos teremos pela frente. lo que nosotros tendremos por delante. Teremos momentos de alegria, Sabemos que tendremos momentos de alegría, también otros de tristeza. desejo é que Mas nuestro deseo es que sea alegría, sea tristeza, nós possamos nosotros podamos expresar a Dios y glorificar a Dios. e principalmente cumprir Y principalmente cumplir nossa missão nessa terra. cumplir nuestra misión en esta tierra. E nós podemos ver no versículo 5 de João 17. Y podemos ver en Juan capítulo 17, versículo 5. Contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él estaba orando para que Él pudiese ser glorificado. Mas o que nós precisamos ver, Mas lo que necesitamos ver es de que en esa oración Él dice, glorifícame, oh Padre, contigo mesmo. glorifícame tú al lado Ele tuyo. queria uma glória Él no fora quería de ninguna Deus. gloria fuera de Dios, fuera del Padre. Ele somente queria a glória do Pai. Por isso Él ele solo diz, quería la gloria del Padre y por eso dice, glorifícame, oh Padre, é com a sua al lado glória. tuyo, contigo mismo, con tu gloria. No quiero gloria mía, no quiero gloria del hombre, no quiero. Eu quero a sua Yo no quiero la gloria del mundo, yo quiero tu gloria. Yo quiero expresarte. Hoje, muitas pessoas querem Hoy muchas personas quieren gloria, glória pessoal, gloria personal glória do mundo. o gloria del mundo. Mas o exemplo do Senhor Mas el ejemplo del Señor es, somente a glória que vem do Pai. yo quiero solamente la gloria que viene del Padre. Nós devemos saber o que nós buscamos. Debemos saber lo que buscamos. Nós podemos ver nessa oração do Senhor o exemplo do Senhor para nós. Podemos ver en esa oración del Señor un ejemplo del Señor para nosotros, el corazón del Señor cuando Él Estava cumprindo a obra de Deus. estaba cumpliendo la obra de Dios. Ese no es un modelo para Isso nosotros. não é um exemplo, isso não é algo. No es un ejemplo, no es algo que nos toca. Por isso eu digo, Por eso yo digo, nessa oração, nós en podemos esa oración nosotros podemos aprender muchas cosas con el Señor y del Señor. existe uma glória Existe una gloria dependente que muestra dependencia de Dios e existe uma glória que mostra independência de Deus. y existe una gloria que muestra independencia de Dios. Nosotros queremos mostrar nuestra dependencia de Dios. Assim como o Senhor dependeu, Así como el Señor dependió del Padre. você sabe, o viver do Senhor Jesus. Usted sabe, el vivir del Señor Jesús fue un vivir que glorificó a Dios. Evangelho de João, El Evangelio de Juan enfatiza mucho glória la gloria do Senhor ao del longo Señor da sua vida. a lo largo de su vida. Eu vou ler alguns versículos do Evangelho de João. para que todos Yo voy a leer algunos versículos del Evangelio de Juan para que todos puedan comprender que la vida del Señor Jesús fue una manifestación de la gloria de Dios. Juan 1:14.
Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, y vimos a su gloria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. La palabra se hizo carne, el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Cheio de graça e de verdade, e Lleno de gracia y de verdad. Él manifestó a que glória de Deus. la gloria de Dios. Vimos a sua glória. Vimos su gloria. Então, o viver do Senhor Jesus Entonces el vivir del Señor Jesús manifestó la gloria de Dios. Los milagros del Señor manifestaron también la gloria del Señor. João 2, Evangelho de João, capítulo 2. Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 11. Deu Jesus princípio a seus sinais em Caná de Este Galileia. principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Nele. Tá vendo? O viver dele expressou a glória de Pueden Deus. verlo. Por meio de El sinais, vivir de él expresó la gloria de Dios. o Senhor sempre buscou a glória do Pai. Evangelho de João, capítulo El Señor siempre buscó la gloria del Padre. Evangelio de Juan 8 diz: capítulo 3, "Fala por versículo si mesmo, 17 y está 18. procurando a sua Quien própria habla por sí glória, mismo busca su propia gloria, que procura a mas glória el de que busca la gloria de quien lo Deus, envió, é verdadeiro. ese es verdadero, Não y en há él injustiça. no hay injusticia. Sempre procurou a El Señor glória siempre do buscó Pai. la gloria del Padre, que lo envió. Evangelho de João, capítulo Evangelio de 8, Juan, capítulo 8, 50, versículo 50. diz o seguinte: eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busca, Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. El Señor no estaba buscando nunca su gloria. ¿Ese es un ejemplo para nosotros o no, amados hermanos? E o Senhor manifesta isso na sua oração. El Señor manifiesta eso en su oración. E nós também podemos ver no Evangelho de João, Y podemos ver también en el Evangelio de Juan que si nosotros tenemos fe, veremos la gloria de Dios. La fe y la gloria de Dios están conectados. 40 diz, Juan 11:40 dice, não te disse eu que se creres, verás. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Olha Dios? como isso é importante. Miren cómo eso es importante, amados hermanos. Creer. Passamos por situações difíceis. Pasamos por situaciones difíciles. João 11:40. Juan 11:40, cuando el Señor dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estava falando Él estaba hablando para as irmãs de Lázaro, para las hermanas de Lázaro, porque o Senhor iria ressuscitá-lo. Se porque el você- Señor habría de resucitarlo. se você crê em mim, você Si vai ustedes ver a glória creen, de Deus. si ustedes van a creer, si ustedes creen, van a ver la gloria de Dios. Si no, Falamos, ahí quedaría. Y si miren, pasamos por dificultades esse ano, y no sabemos lo que vamos a pasar este año, mas hay una promesa. crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios. Amén. E o Senhor também, quando falou sobre a sua morte e crucificação, El Señor también cuando habló con ele respecto a ligou su isso muerte, com a crucifixión, glória, com a Él glorificação. ligó con la glorificación. João 7:39 diz: "Isso ele Juan disse, 7:39 conhecendo o dice, Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, que Jesus, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún em glorificado. outras palavras, não havia morrido e En otras palabras, no había muerto aún ni resucitado, mas después de su muerte y resurrección, glorificação, que aquí llama de glorificación, o Espírito seria dado. el Espíritu sería dado. Então, nós podemos ver Entonces podemos o ver Senhor fala também da glorificação que cuando el Señor dele, habla también de la ele glorificación de Él, se ir à refiere morte. a Él ir a la muerte. Aos olhos do homem não tem nada de A los glória ojos del hombre no se tiene nada de gloria en eso, mas es un proceso. Porque se o grão de trigo não morresse, Porque si el grano de trigo no muere, mas se morresse, daria si el grano de trigo no muere, queda solo y no da fruto. Mas si muere, da mucho fruto, lleva mucho fruto. Evangelho de João, capítulo 12,
Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23 dice: Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E João 12, ha llegado 23 diz: "E la hora Jesus, que testificando el Hijo del Hombre sea glorificado. morte, estava para morrer." Y les estaba avisando de que el grano de trigo del cual se habla estaba pronto para morir. Deus ser manifestado. Y eso era para Dios ser manifestado. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 17. No Volviendo al versículo capítulo 6, 17, el versículo 6. manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste. E eles têm He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esa oración es del Señor al Padre y Él estaba hablando de los discípulos. Manifestei o teu nome Manifesté tu nombre a los hombres deste que me diste do mundo. del mundo. Eram teus, tu nos Tuyos eran y me los diste. Entonces podemos ver aquí algo muito especial a respeito dos algo muy especial con respecto a los discípulos del Señor. Nós todos éramos do mundo. Todos éramos del mundo, Nos escolheu e nos deu para o Senhor. mas Dios nos escogió y nos dio al Señor Jesús. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Então aqui nos mostra que Entonces aquí nos muestra de que nosotros somos de nós Dios somos confiados y ao nosotros somos Senhor. confiados al Señor. E o que o Senhor fez? Aqui diz: manifestei o teu nome. ¿Y qué hizo el Señor? Aquí dice, Então temos miren, que manifesté ver tu que o nombre. Senhor Entonces tem tenemos que ver que el Señor tiene un deseo y es manifestar a nosotros el nombre de Dios. expressar para nós, nos ensinar Expresar para nosotros, quem é Deus. enseñarnos quién es Dios. E aqui esse nome Y aquí ese nombre não se refere ao no se refiere a los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, mas sí principalmente a ese nombre, Padre. O Antigo Testamento mostra o relacionamento de Deus com o seu povo. El Antiguo Testamento nos muestra el relacionamiento de Dios con su pueblo. Y existen algunos versículos en el Antiguo Testamento en el cual se llama a Dios de Padre. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6 dice así. Um menino nos nasceu, filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 63, 16 diz: Isaías 9:6 ainda que Abraão não dice, conhece, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. E todos nós, obra das tuas mãos. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. É que ele é a nossa origem. Isso no Antigo Testamento. El énfasis está en el que Él es nuestro origen en el Antiguo Testamento, mas en el Nuevo Testamento surge una nueva realidad. Él manifestó ese nombre para nosotros, porque nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. Nosotros nacimos de Dios. Esa es una maravilla de la nueva alianza, del nuevo pacto. Esa es la maravilla del Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, nos dice lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es a los que creen en su nombre. Podemos ver aquí un nuevo relacionamiento. En el Antiguo Testamento se tenía el nombre Elohim,
Jehová, E tinha outros correcto. nomes. Y tenían otros nombres, se tenía otros nombres. Ahora, Novo Testamento. en el Nuevo Testamento, aquí dice, Todos quantos o a receberam. todos Isto los que le recibieron, aqueles a los que creen en creram su nombre, e receberam no seu interior, deu-lhes o a los que poder creyeron y lo recibieron en su interior, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 13 de João 1 Y el diz, 13 de Juan "Os 1 quais dice, não nasceram do sangue, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. o Senhor manifestou para os seus discípulos o nome. El Señor manifestó a sus discípulos el nombre Padre. Queria ensinar aos discípulos. Él quería enseñar a los discípulos algo nuevo. Ele estava partindo, mas ele não os deixaria órfãos. Él estaba partiendo, mas no los dejaría Agora huérfanos. teriam pai. E nós podemos ver Ellos isso tendrían de un maneira Padre. muito clara Y podemos ver eso de una manera muy no clara. Evangelho de João, En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo capítulo 17. 20, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluia, glória a Deus. Aleluya, gloria a Dios. Obra da redenção. Por causa de la obra de redención, el Señor Jesús, Unigênito de Deus. Él era unigénito de Dios. E na sua ressurreição, ele se tornou o primogênito de Deus. Él se convirtió en el primogénito de Dios. El unigénito significa hijo único. Antes ele era um filho único, mas depois Antes Él era el hijo único, mas después de su muerte y não era resurrección, mais filho único. Él ya no era más el hijo único, porque nosotros también fuimos engendrados. Ele se tornou o primogênito, nosso irmão mais velho. Él es nuestro hermano primogénito, el hermano mayor. Es una maravilla. O Senhor diz que manifestou El Señor dijo o nome. de que manifestó el nombre Padre a sus discípulos. Entonces, ese nombre Padre está muy conectado, ligado a la vida divina, a la persona de Dios. ¿Qué significa manifestar ese nombre a nosotros? Es el Señor mostrándonos la naturaleza de nuestro Padre, la vida de nuestro Padre, cómo es nuestro Padre. Y el resultado es que podemos, como hijos también, expresar al Padre, ¿verdad? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 3 nos muestra de que realmente tenemos una responsabilidad de revelar el nombre de Dios y su naturaleza, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso quiere decir que somos carta de Cristo. Y las personas al leernos, leen Cristo. Aleluya. Y nosotros tenemos que percibir cómo el Señor mira a nosotros. Y dice así: manifesté tu nombre a los hombres que me diste. Nosotros fuimos dados por el Padre al Señor Jesús. Eran tuyos. Tú me los confiaste. Y yo los he guardado. Ellos han guardado tu palabra. Los que son del Señor guardan la palabra del Señor. El Señor Jesús dice, han guardado tu palabra. Él no dice, han guardado mis palabras. ¿Por qué? Porque las palabras de Él eran las palabras del Padre.
Y aquí Él dice, eles têm guardado a tua ellos han guardado tu palabra. palavra, Senhor. Alabado sea el Señor. E ainda mais esse sentimento dele, manifestei Y aún más ese aos sentimiento del Señor ahí. Manifesté tu nombre a los hombres que me diste del mundo. Tú me los confiaste. Podemos ver. quando a palavra de Deus diz assim, Cuando la palabra de Dios dice así, cuando el Señor Jesús estaba orando para escoger a los apóstoles, 6, versículo Lucas 12 6, e versículos 13, 12 y 13. diz, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Em Marcos capítulo 3, versículos 13, Marcos capítulo 3, nos é dito o seguinte: versículos 13, subiu ao 15. monte, chamou os que ele mesmo quis, Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. estarem com ele para os enviar a pregar. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Lucas nos mostra ¿Y qué es? Tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. que ele estava fazendo? Estava perguntando ¿Qué estaba haciendo el Señor quem? antes de escogerlos? Estaba preguntando al Padre, Señor, ¿quién? ¿Quién son aquellos que tú quieres darme, Padre? Você já pensou Usted ya pensó en ese punto. o Senhor El Señor perguntar para o Pai, preguntar al Padre, nós temos que fazer algumas coisas em Uberaba. Quem são tenemos que eles hacer algunas cosas en esta ciudad. ¿Quiénes son aquellos que tú quieres darme aquí en esta ciudad para cooperar comigo? para cooperar conmigo? E é por isso que você está aqui. Y es por eso que tú estás aquí hoy. Você já pensou dessa maneira? Usted ya pensó de esa manera, Que você é uma resposta de uma que usted es una respuesta a la oración del Señor Jesús al Padre. Amado hermano, amada hermana, aún vamos a vivir para nosotros mismos, creer de que todo lo que nosotros queremos podemos decidir y escoger. Nós conseguimos ou não ver a ação Conseguimos de o no Deus em ver nossas la acción de Dios en nuestras o vidas, plano de Deus em nossas vidas. el plan de Dios en nuestras vidas. Pai, quem são os que você deseja me dar? Padre, ¿quiénes son los que tú deseas darme? Aquí en esta ciudad, en Uberaba. Você percebe que você é uma resposta de oração do Senhor? Dessa ¿Usted puede percibir de que usted es la respuesta de una oración del Señor? De esa oración que el Señor hizo. em Por eso João dice, 17 há en Juan muitas 17, lições profundas. miren, hay muchas lecciones profundas ahí Aplicar para as que debemos aplicar a nuestras vidas. E não aplicar para os outros, a palavra de Deus Y é no para aplicar a mim, los otros. é La para palabra de você, Dios es para mí, es para usted. é para ser aplicada para a sua vida, é para a Es minha vida. para ser aplicada a su vida, a mi vida. Aí, Y ahí, voltando para volviendo al Evangelio de Juan, capítulo 17. 7 diz, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Los discípulos comenzaron a tener un conocimiento, una percepción Que tudo que o Senhor tinha sido dado pelo que Pai. todo lo que el Señor tenía era dado por el Padre. Isso aqui também Eso nós aquí, não, isso miren, também não é algo que nós también no es algo que necesitamos Tudo que eu ver. tenho é porque Todo lo que yo tengo es porque lo recibí. tudo que eu tenho Todo lo que tengo foi o Senhor que me deu. fue el Señor que me dio. Nada é fruto da minha capacidade. Nada es fruto de mi vem da capacidad. minha própria glória. Nada viene de mi propia gloria. Todo Vem do Senhor. viene del Señor. Precisamos conhecer. Olha Necesitamos só, conocer. Miren, 12, en Juan 12, 39, o Senhor diz, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou,
Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Padre es quien me mandó a hablar. El Padre, miren las obras que Él hizo. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que yo cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y también, miren, el Señor enfatiza dos cosas. Las palabras que Él habla, que vienen del Padre, y las obras que Él hace, también son obras que el Padre hace. Juan 8:28. Então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que no hago por mí mismo nada, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Nuestro hablar y nuestro hacer, hermanos, todo tiene que venir del Padre. Amén. Ahora usted puede ver, esas son lecciones para nosotros. Ejemplo, el propio Señor Jesús, podemos ver en su oración. Ahora, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste, las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Aquí tenemos otro punto que yo creo que es de mucha importancia. Miren esto. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y miren, esto es un punto. Este es el punto de la palabra, de la parte del Señor. Yo les he transmitido, les he dado las palabras que me diste. El segundo punto, ligado a nosotros. Y ellos las recibieron. Entonces, no es solamente una cuestión del Señor transmitir. La cuestión es si recibimos o no lo que Él transmitió. Amados hermanos, amadas hermanas, el Señor ha transmitido muchas cosas, mas no todos han recibido. Y tenemos que hacernos la pregunta a nosotros mismos: Señor, tú has transmitido, ahora ¿yo he recibido o no? Señor, yo quiero recibir. Enséñame a recibir, Señor, lo que tú estás transmitiendo a mí. Entonces, si el Señor transmite y nosotros recibimos, nosotros verdaderamente conocemos que lo que el Señor nos dio salió del Padre y que el Señor fue enviado por el Padre. Eso es algo muy importante. Alabado sea el Señor. Y ahí el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No es que el Señor no diese importancia, mas ahora el enfoque de Él era los discípulos. Ahora la oración de Él era por los discípulos. Señor, Ele está falando para o papai, eu estou indo, mas eu estou orando
por esses meus discípulos. El Señor estaba orando al Padre Não estou diciendo, orando agora pelo mundo, yo no estoy llorando por el mundo ahora, no, yo estoy llorando por aquellos que tú me diste, porque são teus. porque son É dessa tuyos. maneira que o Senhor ora por você e por mim. Es saber de esa manera de que el Señor ora, es de esa manera que Él ora por usted y por mí. Ele diz, eu oro pelo Nélio. Por quê? Yo oro por Nelio. ¿Por qué? El Señor ora por Nelio, miren. Porque você deu um Nélio para mim. O Nélio é seu. Porque tú diste a Nelio para mí. Por ele. É Por assim eso yo que oro Deus por Él. Es intercede así que el Señor intercede por usted y por mí. Não é maravilhoso saber disso? ¿No es maravilloso saber eso, Você vê hermanos? como essa oração é preciosa? Usted ve cómo esa oración es Pode ler preciosa. simplesmente como uma Usted oração puede de Deus, leer alguma coisa simplemente como fora, oración del mas Señor. nessa oração, se Mas en penetrar, esa oración, vemos si que está entramos, cheio de sentimento e vemos que está realidade, lleno de e que sentimientos y envolve realidad totalmente o nosso ser y nessa que oração. toca totalmente nuestro ser con esa oración. Porque ele diz assim, Porque Él dice así, no versículo 10, ora, en el versículo todas 10, minhas coisas são tuas e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Cuando Él dice, Todas minhas coisas são tuas, inclui você e a mim. todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, Diz, as incluye a tuas usted y a mí. coisas são minhas, Y dice, y lo tuyo es mío, en esa parte exactamente, incluye a usted y a mí. e Y aquí neles dice, y he sido glorificado en ellos. glorificado. Olha a esperança do Senhor. Miren la Que esperanza del nós, Señor, ele de que seja nosotros, miren, en glorificado. nosotros Él sea glorificado. Isso Y eso quiere decir que Él expressado. sea expresado. Vou dizer uma coisa. Voy a decir una cosa, Essa oração maravilhosa. esa oración maravillosa, es maravillosa para comenzar el año. Sabe que o Senhor espera. Usted sabe que el Señor espera de usted, Como ele ora por você e por mim. como Él ora por usted y por mí. Neles eu sou glorificado. He sido glorificado en ellos. Versículo 11 diz: Versículo 11 já dice, não estão no mundo, já não estou no mundo. y yo no estoy en el mundo, Continuo, mas estos están en el mundo. ao passo que eu vou Y para yo voy a ti, ti. Padre Santo, Guarda-os a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, que eles sejam así como nosotros. assim como nós. O Senhor está falando, orando. Eu estou El Señor está hablando, orando, diciendo, yo estoy no mundo, mas eles por estão partir, ya no estoy en el mundo, mas ellos continúan en el mundo. Yo voy al lado tuyo, Padre. Padre Santo, em teu. guárdalos en tu nombre, Nesse nome que é en ese nombre, que es maravilloso, porque agora você é pai deles. porque ahora tú eres Padre de ellos también. Guarda-os em teu nome que me deste. Guárdalos en tu nombre que me diste, para que ellos sean uno, assim como nós. así como nosotros. Então, pela nossa- Y ahí Él ora entonces por nuestra unidad, para que nós sejamos não como o mundo, para que seamos uno, no como en el mundo, sejamos mas seamos uno, Pai são como Él y el Padre son uno. Nós estamos. Y es por eso que estamos aquí. Não é maravilhoso? ¿No es maravilloso? Glória a Deus. Gloria a Dios. Vamos ficar por aqui. Vamos a quedar por aquí Hoje à noite e amanhã de manhã. y luego con el siguiente mensaje vamos a dar continuación, Essa la continuación a esta comunión sobre la oración del Señor 17. en Juan 17. Amém? Amén. Jesus é o Senhor.
Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas. Gracias al Señor por esta palabra. Señor Jesús, esta palabra tan maravillosa y preciosa, hermanos. Señor Jesús, el Señor viene a alumbrarnos más con su hablar. Señor Jesús, hermanos, gracias al Señor porque somos uno. Continuamos avanzando de esa manera. Gracias al Señor, hermanos, porque en nosotros el Señor es glorificado. Amén, Señor Jesús. Hermanos, gracias al Señor por tanta rica palabra y pues continuamos avanzando, prosiguiendo y perseverando. Amén, hermanos, les animamos a que podamos disfrutar estos mensajes. Hermanos, es preparado con mucho amor para con todos ustedes. Hermanos, podamos dar valor a la palabra del Señor. Pues hermanos, podamos compartir en nuestras redes sociales. Podamos hacer de que esta palabra llegue a la máxima cantidad de personas. Que podamos verlo una vez, 2 veces, las veces que sea necesario, hermanos, para que podamos absorber los nutrientes de esta palabra. Podamos dejar también un comentario, hermanos, un "Oh Señor Jesús", un amén, la porción que hemos ganado. Asimismo también podemos dejar un me gusta. Pues hermanos, compartamos esta palabra con nuestros hermanos de nuestra localidad, con nuestros contactos, con todos aquellos hermanos que conozcamos. Y pues hermanos, disfrutemos todos juntos. Amén, nos encontramos en una próxima oportunidad. Jesús es nuestro Señor, hermanos, que tengan un reparador descanso.